Qué tremenda canción. Yo también. Yo también quiero adorarlo, yo también quiero exaltarlo como lo exalta toda la naturaleza a nuestro Dios. Y yo creo que allí donde tú estás, yo creo que tú también lo quieres exaltar, porque si estás conectado en esta mañana es porque quieres. Saludo a Ana, saludo a Constanza Jiménez, saludo a Humberto, a todos los que están conectados, Angelito, bueno, a todos los niños que están con nosotros y a todos los jóvenes, los adultos, pues son bienvenidos en esta mañana. Y quiero en esta mañana compartir la palabra de Dios. Y una de las cosas que nosotros nos hemos preguntado es ¿por qué la gente no lee la palabra de Dios? ¿Por qué las personas tienen diferentes razones para decir que no pueden leer la palabra de Dios? Y bueno, buscamos dentro de esas razones y yo encontré algunas. Entonces, una de las razones que yo encontré que la gente decía es que yo no la entiendo. Es que yo no entiendo la palabra de Dios. Otros dicen, no, yo no la leo porque eso uno se vuelve loco. Todo el que lee la Biblia se vuelve loco. Otras personas dicen, no, es que eso es como un libro de historia y no. Otros dicen, ay, es que eso es un libro muy largo. Otros dicen que no les da ganas. Otros dicen que no entienden el lenguaje. Otros dicen, no, es que yo no tengo tiempo. Y otros han dicho que lo van a hacer, que van a leer la palabra, pero luego no lo hacen. Y esas y muchas excusas más podríamos dar nosotros para no leer la palabra. Pero yo encontré algo que le pasa a las personas, y es que sencillamente no le dan la importancia que la palabra de Dios tiene. Por eso, entonces, no encuentran en la palabra la riqueza profunda que ésta tiene. La ven como un libro literario y obviamente no es verdad, porque de la Biblia emana vida, de la Biblia emana poder, de la Biblia emana autoridad. Entonces nosotros estamos acostumbrados a veces a verlo sin ninguna importancia. Y a veces dice la gente, ay no, pues que la lean otros, eso que la lea la pastora porque es la que tiene que enseñar, entonces que ella sí la lea. Y estamos dependiendo de que otras personas nos abran la palabra de Dios, nos la lean. Y es más, la gente quisiera que otros practicaran por nosotros la palabra, y esto no se puede. Y hay otra cosa que de pronto la gente hace, o sea, que ignora, que cuando nosotros leemos la palabra es que no la leemos con un propósito. Y sobre esas cosas es que yo quiero hablar en esta mañana. Así que cierre sus ojos y dígale, Señor, hoy te pido que tú me hables a través de tu palabra. Te pido que esta palabra toque mi ser y que yo pueda experimentar un cambio a partir del día de hoy acerca de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret y te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad en esta hora en el nombre de Jesús. Bueno, a veces nosotros decimos que, bueno, hacemos nuestros devocionales y como son devocionales personales, si no los hacemos, pues no pasa nada, nadie nos vio. Eso no tiene ninguna importancia, pero ¿saben? Dios quiere hablarnos a través de su palabra. La palabra de Dios se hizo para que el hombre se comunicara con Dios también a través de la escritura. La escritura es la palabra de Dios. Mire, esta Biblia es una Biblia de estudio, ¿cierto? Y entonces esta palabra tiene un poder terrible, un poder tremendo sobre nosotros. Y entonces a veces la carne de nosotros no nos permite como buscar la palabra de Dios. Yo creo que casi todos nosotros a principio de año tomamos como propósito del año leer la Biblia. Este es el año en que yo sí voy a leer la palabra de Dios. Pero como que empieza a pasar el tiempo
y no vemos que nosotros hayamos podido vencer eso. La palabra de Dios dice en Gálatas 5, 16 y 17 que nosotros debemos andar en el espíritu y no en la carne, porque la carne se opone al espíritu. Entonces nosotros necesitamos ganar esa batalla, someter a nuestra carne, decirle, bueno, carne, en el nombre de Jesús, ahora te levantas y empiezas a leer la palabra de Dios, porque a través de esa palabra nosotros vamos a recibir fortaleza. A través de la palabra de Dios vamos a vencer no solamente el pedacito de leer la de poder leer la Biblia, sino que vamos a vencer todas las cosas que obran en nuestra carne. El pasaje de Gálatas incluso habla acerca de todos los pecados de la carne, y solamente los podemos vencer cuando tenemos obviamente a Jesús en nuestro corazón, pero también cuando conocemos la palabra de Dios, cuando la ponemos por obra. Y nosotros debemos saber que el primero, o sea, cuando nosotros nos empeñamos en leer la palabra, hay dos enemigos. El uno somos nosotros, nuestra carne, pero el otro es Satanás, porque Satanás no quiere que tú conozcas la palabra de Dios. Sabes que la palabra de Dios te reviste de poder, de autoridad, de fe. Satanás sabe que si tú conoces la palabra de Dios, entonces tú vas a poder echarlo fuera. Satanás sabe que si tú conoces la palabra de Dios, tú vas a ser más que victorioso en Cristo Jesús. Satanás se conoce la palabra de Dios, entonces él conoce todas las promesas que Dios nos ha dado, y entonces él sabe si tú la conoces también, porque si tú no la lees, él está encantado de que tú no la leas, que tú no la conozcas, para que tú no lo puedas vencer, porque aún Jesús venció a Satanás a través de la palabra. Mire, el mismo Jesús fue un ejemplo para nosotros en leer la Escritura. Cuando Jesús estaba predicando el evangelio, cuando Jesús estaba hablando con las multitudes, él les hablaba acerca de la palabra de Dios. La gente quedaba atónita y decía, ¿de dónde él tiene tanta autoridad? ¿Sabe por qué tenía tanta autoridad? Porque él conocía las Escrituras. Él conocía lo que su padre había determinado. Él sabía, mire, cuando estaba en el Sermón del Monte, él decía, se os ha dicho que no debes adulterar, pero yo os digo, se les ha dicho que ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, y siempre hacía referencia a la palabra de Dios. Cada una de sus enseñanzas tenía una trascendencia en el corazón de las personas. Él sabía que esa palabra podía atravesarlos, él sabía que esa palabra podía tocar las fibras más profundas de su ser. Por eso es que él le habla a la gente en historias de lo que estaban viviendo en la actualidad, de lo que estaban en ese momento haciendo. Entonces hablaba de la oveja perdida, hablaba de la viña, porque pues en Israel habían viñas, ¿cierto? Había gente que se especializaba en sembrar uvas. Él sabía que si él hablaba del hijo pródigo, todos tenían una familia, pertenecían a una familia. Así que él tomaba esa palabra que estaba en las Escrituras y se las hacía entender. Y él mismo les dijo, mire, la ley solamente se resume en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre hizo referencia a la palabra de Dios. Y si Jesús hizo referencia a la palabra de Dios, imagínense nosotros cuánto más necesitamos esa palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús se enfrentó al mismo Satanás con la palabra. En Lucas, en el capítulo 4, ustedes pueden ver cómo Jesús estuvo en tentación, porque Jesús fue tentado en todo, y la tentación viene de Satanás. Satanás quiere tentarnos a diario, y solamente con la palabra de Dios nosotros podemos defendernos. Jesús se defendió con la palabra de Dios. Dice la palabra que él fue tentado en todo, pero
que Satanás no halló cabida en él, porque él le decía, escrito está. Entonces Satanás lo tentaba y le decía, si eres hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, te voy a dar todos estos reinos y me adorares. No, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que Él venció a Satanás con la palabra. Y cuánto más nosotros necesitamos también ser como Jesús y vencer con esa arma que Dios nos dio, con la palabra, porque la palabra de Dios es un arma poderosa. Y la palabra de Dios dice que debemos estar firmes ante las acechanzas de Satanás. Y muchas de esas acechanzas vienen y a veces nos encuentran fuera de base. No hay palabra en nosotros, no hay cómo replegar eso con que el enemigo viene y por eso llevamos el daño. Y la palabra de Dios es un arma, es el arma del Espíritu. En Efesios 6:17 usted encuentra que esa arma que Dios nos dio es el arma espiritual que también nos sirve para contrarrestar esas maquinaciones del enemigo. Mire, la palabra no solamente es nuestra arma, sino que también la palabra nos sirve a nosotros mismos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, dice el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, la palabra de Dios es como un bisturí que entra sobre nosotros. Y tan pronto entra, nos hace entender que hay cosas malas dentro de nosotros. Opera en nosotros, hace una operación en el corazón y nos hace ver que nosotros estamos mal delante de Dios por cualquier situación que estemos pasando. Y entonces esa palabra dice, uy, Dios mío, yo sí estoy mal en esto, estoy fallando. Eso es lo que hace la palabra, penetra hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Va hasta lo más profundo, hasta lo que nosotros no podemos ver, porque a veces nosotros no podemos ver en lo que estamos fallando, lo que estamos haciendo y pensamos que estamos perfectos. Pero cuando la palabra, nosotros leemos la palabra, esa palabra entra y entonces se enclava en nuestro corazón y nos hace darnos cuenta que estamos mal delante del Señor. Amén. Así que yo quiero hablarles hoy de una de las cosas que a mí siempre me ha tocado, es el Salmo 119. Es el salmo más largo. Y nosotros a veces nos aprendemos unos pedacitos acerca de este salmo. Y este salmo es una alabanza a la palabra de Dios. Y yo quiero que usted hoy conmigo veamos a través de ese salmo todo lo que es. Yo quiero decirle cómo fue ese salmo. Ese salmo tiene 176 versículos. Y es un acróstico que hizo, se cree que lo hizo el sacerdote Esdras. Y él hizo un acróstico, pero es un acróstico diferente. Él colocó las letras del abecedario en hebreo y por cada letra hizo 8 versículos que empezaran por esa misma letra. Así que cuando nosotros vemos el Salmo 119, entonces vemos unos títulos arriba que dice Aleph, Be, Gimel, Dalet, Hi, Ba, Sai, y bueno, y las demás. Esas son palabras hebreas. Entonces, eso quiere decir que empezó, por ejemplo, por Aleph, entonces Esdras hizo 8 versículos que empezaran con la letra A del alfabeto griego. Y claro, usted de pronto al verlo dice, uy, pero aquí no empiezan las palabras por A, no, porque pues estamos traduciendo. Pero si la viéramos en el texto de ellos, esos 8 versículos aparecen con la letra A del alfabeto hebreo, y luego por la B, por la C, por todas las letras que ellos tienen. Ellos tienen 22 letras en el alfabeto griego, en el alfabeto hebreo, perdón. Entonces,
Este salmo se caracteriza porque tiene, para la palabra, tiene diferentes connotaciones, o sea, tiene diferentes palabras para decir qué es la palabra de Dios. Entonces, habla de enseñanzas, de leyes, de ley, de camino, de promesa, de mandamientos, de decretos, de mandatos, de ordenanzas, de palabra de verdad, de consejos, de dichos, de testimonio, de juicios, de preceptos, de estatutos. Todo eso se refiere a la palabra de Dios. Cada vez que usted lee un versículo que está en el Salmo 119, va a tener siempre una connotación acerca de la palabra, porque me agradan tus enseñanzas. Señor, enséñame a guardar tus decretos. Bueno, son formas en que Esdras escribió este salmo tan importante para nosotros. Y yo me puse en la tarea de ver lo que es la palabra a través de este salmo. Y la palabra de Dios dice, yo no le voy a poner a leer todos los versículos porque pues serían 176, muy larguito. Pero he tratado de resumir algunas cosas. Y dice que las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios son la única fuente de nuestra esperanza. Y yo quiero que tú empieces a ver la palabra de Dios porque la palabra de Dios es una fuente de esperanza para nosotros. La palabra de Dios se mantiene firme en el cielo. O sea, eso quiere decir que Dios no cambia. Dios no va a variar la palabra. Por eso es que la palabra dice que a esta palabra no se le puede agregar nada. Por eso es que nosotros no creemos que todos los textos que se han incluido, como las encíclicas papales y demás, sean parte de la palabra de Dios. Porque lo que Él dijo ya está determinado aquí y está firme en el cielo. Entonces dice que su palabra es eterna. Y es verdad, porque la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La palabra de Dios se extiende a cada generación. Nos ha llegado a esta hora porque Dios ha extendido la palabra en cada generación. ¡Qué maravilloso! Qué bueno que nosotros podamos tener la palabra hoy. Dice, sus ordenanzas son verdad. Son verdad. O sea, ninguna de ellas, en ninguna de esas palabras se ha encontrado mentira, porque Dios es un Dios veraz. Dice, su palabra es dulce a nuestro paladar. Cuando nosotros empezamos a consumir esta palabra, cuando no, uy, Dios mío, uy, esto está buenísimo, uy, Señor, esta palabra me edifica, uy, Dios mío, esta palabra me ayuda. Son palabras dulces a nuestro paladar. La palabra de Dios es la lámpara que guía nuestros pasos, es la que alumbra nuestro camino. Eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios son promesas cumplidas. Eso quiere decir que cuando tú empiezas a encontrar en la palabra esas promesas y tú les dices, Señor, es que aquí dice, y yo creo que así como le sucedió al profeta, así también tú me vas a ayudar, así también mira, tú le prometiste estar con él, y así como tú le prometiste estar con él, tú nos has prometido a nosotros que tú estarás con nosotros. Y tú te das cuenta que efectivamente Dios te saca al otro lado de las situaciones. ¿Por qué? Porque Dios estaba contigo. Así que sus palabras son verdaderas. Dice, son un tesoro que deleita nuestro corazón. Las palabras de Dios son rectas. En la palabra de Dios no hay nada perverso, no hay nada oscuro. La palabra de Dios es poderosa. Dice que sus leyes son maravillosas para obedecerlas. Y a veces nosotros vemos, ay, no, es que me toca no mentir. Y eso es como si fuera, uy, una carga. Pero Dios nos dice que su palabra es deleitosa, que nosotros al obedecerla nos deleitamos. Eso es lo que debe convertirse para nosotros la palabra. Dice, sus ordenanzas son justas, su enseñanza da luz. Si nosotros estamos en oscuridad y Dios mío, la estaba embarrando aquí, entonces esa palabra trae luz a nuestro espíritu. Sus leyes son perfectas y absolutamente confiables. Confiable. Entonces la palabra de Dios es confiable. Nosotros a veces confiamos en las personas, pero dice la palabra que nosotros somos
la palabra de Dios es confiable. Dice, sus promesas fueron sometidas a prueba rigurosa. Eso quiere decir que esas palabras, esas promesas han pasado a través del tiempo, y cuando pasan a través del tiempo vemos que son veraces, han pasado la prueba, porque la palabra de Dios se ha puesto incluso a prueba, pero ha pasado toda clase de pruebas. Por eso la palabra de Dios es tan poderosa. Dice, sus palabras, sus leyes siempre tienen la razón. No hay nada en la palabra de Dios que uno diga, uy, no, pero Dios, porque hizo esto o aquello. No, porque Él siempre tiene la razón. Todo lo que Él nos dice, los consejos que Él nos da, es porque Él tiene la razón. Es porque Él ya sabe que si nosotros no los hacemos, hacia adelante nos puede ir mal. Entonces, es lo que es la palabra de Dios. Pero, ¿qué hace la palabra de Dios en nosotros? Y encontré en este salmo que la palabra nos impide negociar con el mal. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios dentro de nuestro corazón, nosotros no podemos ir a hacer lo malo. No nos nace, nos impide. Hay un argumento a favor de nosotros que dice, no vayas a hacer eso. Ese negocio que tú estás haciendo está mal. Eso que tú pretendes hacer o lo que te están convocando a hacer no es lo que debe ser. Y entonces uno se detiene y dice, no, sí, la palabra de Dios tiene razón, yo no voy a hacer eso, porque es que la palabra de Dios me está iluminando en ese momento para que yo no haga ese mal negocio, para que no tome esa decisión, para que no me vaya con los malos. Dice, nos mantiene puros. Eso es lo que hace la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra todos los días, entonces todas esas cosas que están mal en nosotros van saliendo. Es como si viniera un jabón y nos lo estuviéramos aplicando todo el día. ¿Usted para qué usa el jabón? Hoy en día estamos usando constantemente el jabón. Cada 3 horas tenemos que ir a bañarnos las manos, porque sabemos que hay un virus que puede atacarnos y puede entrar a nuestro organismo y puede darnos muerte. Pues así es el pecado. El pecado puede entrar a nuestra vida y dar muerte, pero nosotros tenemos la solución. La palabra de Dios nos purifica. Cuando nosotros la empezamos a leer, cuando nosotros empezamos a ver que esa palabra tiene un poder contundente sobre nosotros y que nos impide pecar y que nos mantiene puros delante de Dios. Cuando nosotros la obedecemos, porque no solamente es leerla, aplicarla en nuestra vida. Y entonces así nosotros nos vamos a mantener puros. La palabra de Dios nos impide pecar. La palabra de Dios nos revive cuando estamos tirados en el polvo. Y yo no sé si usted ha estado tirado en el polvo, porque yo sí he estado tirado en el polvo, y muchas veces. Pero la palabra de Dios nos revive. Yo no sé cuál es la situación, no sé cuántas personas estén hoy tiradas en el polvo que dicen, pero ¿yo qué hago? Estoy desesperado, no sé qué hacer. Y yo te voy a decir algo, lo que hay que hacer es buscar en esta palabra ese refugio, ese ánimo, porque Dios te va a revivir el día de hoy. Cuando tú te dispongas, cuando tú empieces a buscar en esta palabra, cuando te deleites en ella, entonces así estés tirado en el polvo, esa palabra te va a levantar, amén. Yo en una ocasión, una persona vino hasta mi casa y me dijo, bueno, ¿qué no me dijo? Y yo entré y yo dije, Dios mío, yo no creo que merezca todo esto. Y yo empecé a llorar. Yo le dije, Señor, pero al otro día, entonces me llamó una persona y me dice, quiero darte una palabra que está en Ruth, porque tú eres una mujer esmerada, y empieza a darme la palabra, y esa palabra, realmente yo toda la noche pasé en tristeza por todo lo que me habían dicho, pero esa palabra me revivió. Por eso es que dice, aunque yo esté tirado en el piso, aunque esté tirado en el polvo, tu palabra me revive, amén. Entonces nos alienta. Cuando lloramos con tristeza, yo no sé cuántos de ustedes han estado llorando con esa tristeza profunda, pero el Señor les dice, mi palabra te va a dar aliento en esta mañana. Nos da vida. La palabra
Entonces Jesús mismo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces eso es lo que hace la palabra en nosotros, nos da vida, nos da libertad, porque nos hemos dedicado a sus mandamientos. Entonces, ¿usted quiere ser libre en algo? Tal vez usted no ha logrado salir de alguna dificultad, de algún problema, de algún vicio, no sé, de algún pecado, pero, ¿saben? La palabra trae libertad. Cuando tú empiezas a leer la palabra, esa misma palabra empieza a actuar dentro de ti y te trae libertad. Si tú estás atado a algo, Dios te puede limpiar. Mira, los jóvenes a veces están atados a la pornografía y no saben cómo salir de ella. Pues yo les voy a dar el remedio. Dedíquense a buscar y a leer la palabra y a pedirle perdón a Dios. Cuando ustedes hagan eso, cuando ustedes empiecen, Dios los va a libertar. Dios va a tocar sus vidas de tal manera que la pornografía ya no va a ser parte de ustedes, porque Jesús la venció en la cruz de Calvario. Y usted tiene que declarar esa libertad que Jesús le dio sobre sus vidas. Y yo no sé por qué tengo que decir algo, porque hay personas de pronto que en esta cuarentena se han dedicado a ver pornografía en vez de ver a su palabra. ¿Amén? Entonces la palabra de Dios nos consuela, renueva nuestras fuerzas en medio de las dificultades. Él es el que, la palabra es la que nos da de pronto claridad, paz, tranquilidad. Eso es lo que hace la palabra. Nos consuela cuando nosotros meditamos en sus ordenanzas. Nos inspira a hacer canciones. Esto me encantó. Porque la mayoría de gente quiere componer. Pero cuando usted tiene la palabra dentro, entonces usted compone canciones para Dios. Le sale del corazón. Nos inspira, entonces usted quiere cantar. Porque hay dentro de usted esa palabra que habita. Y entonces esa palabra lo motiva, lo inspira a hacer canciones para Dios. La palabra nos rodea de misericordias, nos llena de alegría. Imagínense, ¿cuántos están tristes? La situación está difícil, la situación que hoy vivimos es angustiante, no sabemos qué vamos a hacer, pero ¿saben? Dice la palabra que la palabra trae sobre nosotros sus tiernas misericordias, dice, para cuando nosotros nos deleitamos en esta palabra, cuando la leemos, la misericordia de Dios llega a tu casa. Imagínate lo que nosotros nos estamos perdiendo al no leer la palabra de Dios. Dice, nos protege de aquellos que nos persiguen sin causa, porque confiamos en tus mandatos. Entonces, cuando tú confías en los mandatos de Dios, Dios disipa a tus enemigos. Nos rescata porque obedecemos, nos esforzamos en obedecer la palabra. Tal vez uno diga, ay, no, pero yo no puedo decir que yo no peco. Yo peco todos los días, pero me esfuerzo en que también sea perdonada todos los días, en que Dios me ayude, que me escuche. Entonces la palabra nos hace sabios. Imagínate, ¿tú necesitas sabiduría? Yo necesito sabiduría. Todos los días. Mira, estoy a veces en la universidad y a veces no puedo hacer las cosas de la universidad. Yo tengo que orar, Dios, dame sabiduría para hacer las cosas. Dios nos da sabiduría a través de su palabra. Nos da entendimiento, nos da discernimiento. Y entonces el discernimiento tiene que ver con el bien y el mal. Entonces dice, nos da discernimiento y nos apartamos del camino falso de la vida. Entonces tú, al leer la palabra, vas a discernir que esa persona o que ese camino que tú vas a tomar no es el camino correcto. Y entonces tú sales adelante. La palabra de Dios nos sustenta, no nos permite que nos aplasten. La misma palabra es la que viene y te levanta en tiempos difíciles. Nos guía para que no nos domine el mal. Nos quita la presión, escuchen bien esto, y el estrés. Nos quita la presión y el estrés porque hay alegría en sus mandatos. Y en este tiempo todo el mundo está estresado. En este tiempo todo el mundo dice, uy no, qué estrés, estar encerrado, uy no, ya están como una olla express. Muchos explotan, le explotan así, ¡puf!, de frente.
Pero ¿saben? La palabra de Dios dice que cuando nos refugiamos en ella, ella causa alegría en nosotros y nos quita la presión y el estrés. Imagínate de lo que nosotros nos estamos perdiendo al no leer la palabra de Dios. Dice, nos reanima a seguir sus ordenanzas. Y reanimar es una persona que está casi desmayada ante las situaciones. Pero es la palabra de Dios la que nos inspira a seguir viviendo. Dice, la palabra nos da mucha paz y no nos deja tropezar. ¿Usted le hace falta paz? Yo creo que en estos tiempos la paz de Dios es la que nosotros necesitamos. Libramos unas batallas terribles en nuestras casas, con las personas que tenemos a nuestro lado. Libramos unas batallas terribles por la angustia. Libramos batallas terribles por nuestra familia, porque no sabemos cómo están, porque no los podemos ir a visitar, porque teníamos la costumbre de hacer cosas con nuestra casa o con nuestra familia y ya no las podemos hacer. Y todo esto nos quita la paz, nos quita hasta el sueño. Pero dice que la palabra de Dios nos da paz. Diga, yo quiero esa paz. La palabra de Dios nos llena de alabanza. Dice que fluye de nuestros labios la alabanza cuando tenemos la palabra de Dios. Nos hace cantar y nos tiende la mano de ayuda porque seguimos sus mandamientos. Cuando Dios ve que nosotros seguimos sus mandamientos, aquí está mi mano para sostenerte. Yo quiero ser de esos que son beneficiarios de lo que trae la palabra de Dios. Eso es lo que trae la palabra de Dios para mi vida y yo me lo estaba perdiendo. Tal vez tú y tu casa y tu familia se está perdiendo de este gran banquete de lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. Pero también vi en este salmo que nosotros debemos tener unas actitudes frente a la palabra. Y dentro de esas actitudes están seguir las enseñanzas, obedecer las enseñanzas, andar por sus caminos, cumplir cuidadosamente sus mandamientos. Ser reflejo vivo de lo que sus decretos dicen. Wow. Cuando uno dice, bueno, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a seguir la palabra? ¿Cómo voy a obedecer? ¿Cómo voy a andar? Dios quiere que esa palabra nosotros la empecemos a leer y le empecemos a decir, Señor, ayúdame. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, yo voy a obedecer la palabra, yo voy a seguir la palabra, voy a andar por sus caminos, voy a cumplir, voy a ser un reflejo vivo de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe? Me impactó esto. Dice que nosotros debemos tener la actitud de comparar nuestra vida con sus mandatos. ¿Sabe por qué? Porque es que la palabra es como un espejo. Nos deja ver cómo estamos. Por eso entonces nosotros tenemos que leerla. Y nosotros debemos ser un reflejo vivo de lo que ella dice. ¿Amén? Entonces dice que nosotros debemos aprender la palabra. Que no debemos alejarnos de sus mandamientos. Que debemos recitarla. Y ¿sabe? Sí, tenemos que memorizarla. Recitarla es memorizarla. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar. Y usted empieza a grabarse la palabra, bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, empieza a grabarse la palabra, a decir, Señor, 7 veces cae el justo, pero tú siempre lo levantas. Señor, tu palabra dice que tus palabras son vida. Señor, tu palabra dice que tú, Señor, nos levantarías, que nos reanimarías a través de tu palabra. Señor, tu palabra dice, ¿sabe? Eso es recitar la palabra, eso es declarar la palabra, eso es confesar la palabra. Y nosotros necesitamos tener la palabra para avivarnos. Mire, una palabra de Dios en momentos en que nosotros estemos en angustia, en abatimiento, puede cambiar nuestro día, puede avivar nuestro día. Entonces, necesitamos recitar la palabra y guardarla en el corazón. La palabra no es para encerrarla en un cajón, ya la tengo, colocarla en un stand allá y no.
No, la palabra es para guardarla en el corazón. Por eso cada palabra que nosotros podamos leer, tenemos que atesorarla ahí en nuestro corazón. Porque dice la palabra que las personas buenas sacan cosas buenas de su corazón. Y si tú has metido la palabra en tu corazón, muy seguramente lo que vas a sacar de tu corazón sea eso, la palabra de Dios. Tienes que atesorarla dentro de tu corazón. Dice, debes estudiarla, meditarla. Nosotros necesitamos, mire, yo aquí tengo, si ven todos estos esferos, lápices y demás, y tengo un cuaderno, la palabra de Dios, y en ese cuaderno yo voy escribiendo todas las cosas que se me ocurren de la palabra, lo que yo entendí. Porque no solamente porque necesito explicar, sino porque en esas partes Dios me habla a través de la palabra. Entonces yo necesito hacer esas cosas con la palabra. Yo debo anhelar la palabra. Y a veces nosotros, ay, no, para leer la Biblia, ay, no. Nosotros, dice, debemos anhelar la palabra. Debemos conocer sus enseñanzas para ser librados de ser engañados. Y me encanta porque esta palabra, la palabra de Dios en el Salmo 119 también dice que nosotros nos engañamos a nosotros mismos y necesitamos ser librados de ese engaño. No solamente hay personas que vienen a engañarnos, sino que nosotros mismos nos engañamos pensando que la palabra de Dios habita en nosotros. Y dice que aún la misma palabra nos enseña a que nosotros mismos no nos engañemos. La palabra de Dios dice que nosotros debemos tener la actitud de ser fieles, de confiar en la palabra. Cuando tú confías en la palabra es porque tú crees en la palabra de Dios. Tú confías en que ella te va a sacar de esa necesidad que tú tienes en esta hora. Señor, tu palabra dice que no me faltará nada. Yo necesito un trabajo. Señor, en medio de esta pandemia sí necesito un trabajo, Señor. Yo sé que no están recibiendo en ningún lado, pero tú, Señor, tú me dijiste que no me faltaría nada y yo necesito un trabajo para poder traer la provisión a mi casa, Señor. Y te pido ahora que abras esa ventana de los cielos, que me bendigas, y así lo vas a lograr. Cuando tú declaras esa palabra con poder, cuando tú lo crees en tu corazón, cuando tú confías que esa fue la palabra que Dios dio y que se va a llevar a cabo, Dios lo va a hacer porque Dios te honra. Cuando tú confías en las palabras de Dios, Dios contesta, Dios nos manda su ayuda. No quedamos avergonzados al confiar en la palabra de Dios. Dice, debemos reflexionar en ella. Entonces, Señor, ¿qué está pasando con esta palabra? ¿Por qué yo estoy viendo las cosas de una forma diferente? Dice, debemos apresurarnos sin demora a cumplir sus mandatos. Y este pedacito es como bien difícil. Tienes que perdonar. Uy, no, yo no lo quiero perdonar. Pero el Señor te dice, debes perdonarlo. Y dice que debemos hacerlo sin demora. Y nosotros a veces nos demoramos demasiado en hacer las cosas. Yo dije una mentira, pues arrepiéntete. Hazlo sin demora. No es que yo estoy engañando a mi esposa, pues arrepiéntete. Rompe con esa relación y busca al Señor y arrepiéntete delante del Señor para que tú puedas alcanzar misericordia. No es que yo estoy hablando mal de mis familiares, pues arrepiéntete, porque tú no puedes poner juicio sobre tus familiares. Arrepiéntete. Hay cosas que pueden estar pasando y que nosotros lo tenemos como por tardanza. Ay, yo después me arrepiento, yo después hago las cosas. No, dice, obedece la palabra rápidamente, sin demora. La palabra de Dios dice anclarse firmemente en las enseñanzas. Y yo me imagino como un barco. Cuando usted tiene,
Cuando usted tiene, los barcos tienen unas anclas, ¿sí? Que las echan en el mar y eso baja hasta la tierra y el barco así esté haciendo turbulencia, él se queda ahí. Y así nosotros necesitamos estar anclados en la palabra de Dios. Amén. Dice que nosotros debemos seguir de cerca la palabra para no ser disciplinados. ¿Cómo así? Claro que sí. Dios nos disciplina. Pero cuando nosotros seguimos de cerca la palabra, nos evitamos esa disciplina. Yo no sé, yo he sido disciplinada por Dios en muchas ocasiones. Aunque usted no lo crea, yo he sido disciplinada, porque Dios mismo me ha disciplinado. Dice que debemos valorar más que el oro y la plata las enseñanzas de Dios. ¿Cómo valoras tú la palabra de Dios? En verdad, la palabra de Dios ocupa en ti un lugar especial. ¿Tú la atesoras más que el oro y la plata? Porque eso es lo que dice el Salmo, que nosotros debemos atesorar esa palabra más que el oro y más que la plata. Dice que no debemos olvidarla, y me encanta este versículo. No olvidar sus decretos, aunque estemos como un odre ahumado. Un odre es un sitio donde se coloca el vino. Y a veces dice que aunque estemos como un odre ahumado, quiere decir que el odre se quemó. Dice que así nos sintamos como ese odre. No debemos olvidar las enseñanzas de nuestro Dios. Porque Él no nos va a dejar ahí. Dios nos va a sacar en victoria. Porque hemos confiado en su palabra y por cuanto Él ha prometido ayudar a los que obedecen sus palabras, a los que la cumplen, a los que la atesoran, así será con nosotros. Yo no sé cuál es la circunstancia que tú estás viviendo, pero en medio de esa circunstancia Dios está y Dios te va a ayudar y te va a levantar. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que vean tus ojos. Recuerda lo que dice la palabra, que así la fruto no dé, que así la vid no dé su fruto. Vamos a confiar en el Señor. Aunque todo esté a nuestro alrededor oscuro, Dios nos va a sacar, porque su palabra es luz y nos va a sacar de la situación en la que nosotros nos encontremos. Otra actitud que debemos tener es amar sus enseñanzas. Dice el salmista, dice, yo amo las enseñanzas todo el día. ¿Tú amas las enseñanzas de Jesús? ¿Tú amas las enseñanzas que el Padre nos dio? Porque una de las formas de amar es ir a buscar qué es lo que Dios me dejó. Las promesas de Dios están aquí en la Escritura. Y tal vez muchos están pasando necesidades en esta hora porque no descubrieron en la palabra lo que debían hacer para esta situación, para este momento. La palabra de Dios fortalece nuestra fe y eso es lo que nosotros necesitamos. Tal vez muchas personas en este tiempo no se han afirmado en la palabra de Dios. Incluso muchos han retrocedido. El hecho de no estar congregándonos, déjenme decirle, muchas personas se olvidaron que existía Dios porque no está abierta la iglesia. Pero la iglesia eres tú. La iglesia somos todos nosotros. Y esta iglesia necesita todo el tiempo de la palabra de Dios para ser avivada. Así que diga, yo necesito ser avivado con la palabra de Dios. Dice la palabra que debemos tener temor reverente ante la palabra de Dios y colocar nuestra esperanza, pensar en las noches, en esas promesas, temblar ante su palabra. ¿Sabe qué es temblar? Uy, Dios mío, no, yo no voy a hacer eso. Te detienes, tiemblas, tienes temor por esas palabras que Dios ha dicho, porque tú sabes lo que es correcto y lo que es incorrecto y Dios te lo está mostrando. Y para poderlo conocer a través de la palabra, entonces Dios te muestra lo que debes hacer.
¿Y qué es lo que debemos pedir a Dios con respecto a la palabra? Porque aún el salmista nos dice en estos versículos qué es lo que debemos pedir. Lo primero que él dice es que Dios no se dé por vencido con nosotros. Claro, él está diciendo, Señor, por favor, no te des por vencido conmigo, ayúdame. Ayúdame a superar mis dificultades, ayúdame a superar los problemas, ayúdame a romper este pecado, ayúdame a leer tu palabra. Por eso le dice, no te des por vencido con nosotros. Entonces nosotros debemos pedirle, Señor, no te des por vencido con nosotros. No permitas que nos alejemos de tus mandamientos. No, Señor, ayúdanos a cumplir tus mandamientos hasta el fin. Señor, sé bueno con nosotros para que obedezcamos, Señor, tu palabra. Señor, abre tus ojos. Eso me encantó. Señor, abre tus ojos para que vea las verdades de tus maravillas, las verdades maravillosas que hay en tu palabra. Dios necesita abrirnos nuestros ojos. Nosotros necesitamos clamar a Dios, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra. No permitas que se burlen de mí, Señor, porque amo tus mandamientos. Señor, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos. Señor, líbrame de mentirme a mí mismo. Señor, no permitas que pase vergüenzas por no haberme aferrado a tus mandamientos. Señor, enséñame tus mandamientos para cumplirlos de todo corazón. Señor, dame entusiasmo por tus leyes. Dame el amor para con tus leyes. Señor, ayúdame a abandonar los caminos vergonzosos. Y sí, muchos de nosotros tenemos caminos vergonzosos y Dios nos puede ayudar. Cuando nosotros leemos, Dios nos puede ayudar a abandonar esos caminos vergonzosos. Muchas personas dicen, ay no, yo no voy a la iglesia porque es que al otro día yo ya estoy pecando. Por eso es que no. No, vence eso en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabes? Cuando tú lees las palabras de Dios, tú empiezas a alinearte con la palabra de Dios. Por eso es que la gente dice, uy, pero usted cómo ha cambiado. De pronto si usted tomaba, fumaba, era terrible en su vida y empieza a cambiar, la gente dice, wow, ¿y qué está haciendo? Cuando usted empieza a leer la palabra, cuando usted empieza a escuchar la palabra, cuando usted empieza a clamar, Dios, ayúdame, cámbiame, Dios empieza a orar y la gente se va a dar cuenta que tú tienes un cambio real y ese cambio lo produjo la palabra en ti. ¿Amén? Entonces dice, no me arrebates tu verdad. Señor, enséñame buen juicio y conocimiento. Señor, dame sensatez para seguir tus mandamientos. Señor, hazme intachable para guardar tus decretos. Señor, dame la seguridad de tus promesas, dame la capacidad y el discernimiento para cumplir tus leyes. Ayúdame a entender tus leyes. Ayúdame a no olvidarme de ellas. Así que hoy es el día en que Dios puede ayudarnos a romper esos estereotipos que nosotros teníamos con respecto a no leer la palabra. Porque si hoy se han dado cuenta, la palabra tiene un poder profundo en nosotros y nos estamos perdiendo de un banquete delicioso y nos estamos perdiendo de las bendiciones que Dios tiene para nosotros y nos estamos perdiendo de la guía del Altísimo sobre nuestra vida. Y hay veces estamos perdiendo lo que Dios quiere comunicarnos para nuestra situación. Así que yo los motivo en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que usted le pida a Dios que despierte un espíritu recto dentro de usted, para que usted ame profundamente la palabra de Dios. Y yo quiero que usted ore conmigo, le diga, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido que quites, Señor, toda venda espiritual sobre mis ojos, Señor. Hoy te pido que reprendas a Satanás de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo lo que quiera obstaculizar el camino
a encontrar tu verdad, sea roto en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te pido, Señor, que estos consejos sabios, que esta palabra, que estos mandamientos, que estos decretos estén en mi corazón. Yo quiero hacerlos, yo quiero llevarlos a cabo. Yo quiero, Señor, que tú vengas y me enseñes, Señor. Que yo valore tu palabra más que el oro y más que el oro fino, como dice tu palabra. Yo quiero que tú me enseñes en este día a hacer tu palabra, a vivir tu palabra, a obedecer tu palabra, a entenderla, a tener discernimiento entre el bien y el mal, a obrar conforme a tu palabra para que no me avergüences, Señor. Yo te pido que en esta mañana tú fluyas, Señor, sobre cada persona y que le des hambre y sed de tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice que vengan los sedientos, que vengan los hambrientos, porque tú les vas a saciar esa hambre, les vas a saciar esa sed, Señor. Hoy te pido que tu palabra corra como ríos de agua viva sobre cada familia, Señor. Que cada familia entienda, Señor, en esta mañana lo que puede hacer tu palabra. Los puede levantar, los puede confortar, los puede animar, los puede levantar del polvo, los puede ayudar en sus necesidades. Es tu palabra viva, eficaz, poderosa, más cortante que espada de dos filos, que atraviesa nuestros corazones, y queremos en esta mañana que esta palabra penetre, Señor. Que nosotros valoremos, Señor, esa palabra, que nosotros la podamos realizar y tener por obra en nuestra vida, Señor. Que nos comparemos con ella y que no tengamos nada de qué avergonzarnos, Señor. Y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.